La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado. Aquí comienza Current Affairs. Conexión Londres, Tel Aviv. Recordamos con profundo dolor los trágicos ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. Nuestra solidaridad está con las víctimas, sus familias y especialmente con los israelíes secuestrados en Gaza, quienes luchan cada día por regresar a casa. Que pronto puedan volver a abrazar a sus seres queridos. Muy buenos días, tardes, noches. Donde estén, bienvenidos a otro episodio de Current Affairs. Soy Samuel desde Tel Aviv. Yo soy Chris desde Londres. Y les damos la bienvenida a una nueva temporada de nuestro podcast de noticias. Después de más o menos 2 meses de estar ausentes, volvimos aquí con mi compañero Cristian a hablar y discutir de los temas que están moldeando el mundo. Cristian, ¿cómo has estado? Muy bien, disfrutando del clima londinense que en estos momentos nos encontramos en invierno. Todo muy bien, un poco húmedo, más que nunca, pero aquí estamos de vuelta. Qué bueno. Pues acá también tenemos un invierno, claro que mucho más tranquilo. Estamos hablando de los 15 grados Celsius, entonces no es un invierno que se siente tan extremadamente, pero bueno, en Israel las cosas eh, están mejorando parcialmente, aunque la guerra no ha terminado. Desde la última vez que hablamos, han pasado muchos sucesos en este país. Desde un cese al fuego con el Líbano que ya lleva más de 2 meses y el reciente cese al fuego con el grupo Hamas ya más de 3 semanas, donde ya han liberado cada semana a cierto número de rehenes. Tenemos que recordar que más de 98 rehenes siguen en Gaza, pero están siendo parcialmente liberados por un cese al fuego que fue también impulsado tanto por el presidente saliente Joe Biden y el presidente nuevo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, entonces esperemos que realmente eh, el deal se lleve a cabo y lleve a la liberación de todos los secuestrados y esperemos que pronto puedan abrazar a sus familias. Pero bueno, Cristian, ¿de qué hablamos la temporada pasada? Tocamos varios temas, entre esos estuvo el problema en Israel. El último podcast o el anterior fue sobre Telegram y las restricciones que estaban aplicando a Telegram, a su CEO que estaba en prisión. Ujú, claro. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos el nuevo tema de nuestra nueva temporada. Bueno, ¿te acuerdas que en un episodio anterior habíamos hablado de el candidato presidencial Donald Trump? Y ahora, presidente Donald Trump. Exacto, la cantidad de cambios que han pasado desde los primeros capítulos. Bueno, pues resulta que tenemos nuevo presidente en la Casa Blanca. Ya 10 días, la ceremonia de inauguración en Washington, D.C., pero no en el balcón presidencial, a las afueras, enfrente de cientos de miles de personas, como es la tradición en Estados Unidos, sino en el Capitolio, dentro del edificio, en la rotonda, que aunque es un sitio que te digo que es magnífico, está lleno de arte y también de esculturas. La verdad que fue un cambio que no se había visto desde Ronald Reagan en los 80. Y bueno, los medios del mundo
básicamente reportaron que la razón por la cual se llevó a cabo en la rotonda del Capitolio adentro fue por razones de clima, que había un clima súper bravo, un frío que hacía imposible realizar la ceremonia afuera. Pero también está el tema de la seguridad, ¿cierto? Porque también el candidato presidencial hace un par de meses en Pensilvania estuvo y sobrevivió a un intento de asesinato. Entonces, ¿cuál es realmente la razón de cambiar el lugar de la inauguración presidencial? ¿Seguridad o frío? ¿Qué opinas, Chris? Inclusive puede tener una tercera opción, que es básicamente mostrarse él como una persona de cambios en el país. Entonces, como salir fuera del procedimiento típico o el procedimiento tradicional, también manda un mensaje a sus votantes, ¿no? Y a la nación en general, Sí, fuera de que pueden haber sido realmente el clima o de alguna manera también salvaguardar su seguridad, ¿no? claro. Pues sí, creo que muchos factores, tanto climáticos como de seguridad. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar acerca de esta inauguración ya hace 10 días? Bueno, ese encuentro entre el presidente saliente Biden y el nuevo Donald Trump y sus esposas, Jill Biden y Melania Trump. Esto es una tradición presidencial en los Estados Unidos y lo llaman en inglés the Peaceful Transfer of Power, lo que significa una transferencia del poder pacífica, cosa que no pasó hace 4 años. ¿Por qué no pasó hace 4 años? Porque creo que Donald Trump no reconoció la victoria de Biden, ¿cierto? Sí, hubieron ciertos problemas en Washington, entonces esto tuvo que ser, o sea, hubo unas interrupciones en esto, entonces no se realizó de la manera como se realizaba tradicionalmente Claro. debido a esto. Ujú. Pero bueno, este año se vio ese encuentro. También hay una tradición que los dos presidentes, tanto el saliente como el entrante, toman el té antes de la ceremonia. Entonces, me imagino que tuvieron unos cuantos minutos para compartir. Pero, ¿cómo tuviste el encuentro desde que se tomaron las fotos saliendo de la Casa Blanca, llegando al Capitolio? Yo creo que todo estuvo muy dentro del protocolo, ¿no? Sí. Ya sabemos de por sí que Trump no sigue el protocolo, pero muy de seguido, pero esta vez lo siguió. Ujú, Creo que todo estuvo dentro de la normalidad. Creo que lo que más cabe resaltar es el discurso de Trump. claro. Y bueno, el discurso de Trump desde una política muy ruda acerca del LGBT, diciendo que existen solo dos géneros, también puso una mano muy dura a la migración, poniendo un estado de emergencia en el borde. Esto creo que nunca había pasado recientemente. Un estado de emergencia, un estado de excepción. ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene ahora para los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos? Básicamente lo que hizo Trump fue crear un estado de emergencia o un estado de sitio o un estado de conmoción interior, como se conoce en otros países. Básicamente lo que esto le da es ciertos poderes al mandatario Ujú, para hacer órdenes ejecutivas, hacer leyes temporales, que eso cabe resaltarlo, son leyes temporales dentro de este estado de conmoción interior o este estado de emergencia, sí, que el cual él no necesita consultar con el Congreso o con la ciudadanía en general para poder tomar estas acciones. También cabe resaltar de que el promedio de la gente que va a salir de Estados Unidos porque está ilegal o porque tiene
problemas criminales, ya sea dentro de Estados Unidos o de sus países de origen, también eso lo están investigando, o gente que está en contra de lo que se puede llamar la cultura americana. Entonces entra esta gente que protestó en contra de Israel, a favor de los terroristas de Hamas. También cabe resaltar que el promedio que tiene el gobierno es de 2 millones de personas que van a sacar del país de manera ilegal, que están de manera ilegal. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no tiene la misma prensa que tuvo los 5 millones, de los más de 5 millones de personas que el presidente Obama sacó del país de manera, o sea, que estaban de manera ilegal y Obama los retiró del país, ¿no? Vamos a hacer un orden, creo que acá va a haber un cambio bastante considerable en la inmigración a cuatro grupos. El primero es los más de 11 millones de personas indocumentadas que entraron a los Estados Unidos, la mayoría por México, pero también por Canadá. Han sido registradas entradas ilegales. También está en ese grupo, hay un subgrupo que se llaman los Dreamers, que son personas que cruzaron el borde de Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños, cuando tenían una edad, Menores de edad. exacto, que eran menores de edad y no eran, no tomaban decisiones por ellos mismos. Muchos de ellos estudiaron el sistema educativo americano, hablan inglés perfecto, han sido, mejor dicho, miembros de la sociedad y, mejor dicho, casi ciudadanos. Lo único que falta es esta situación legal. Entonces también es la pregunta de qué va a pasar con esos dreamers. El otro grupo, como lo hemos mencionado, hay millones de personas, ciudadanos de todas partes del mundo viviendo en permisos de trabajo, visas de estudiante, como por ejemplo una persona que reside temporalmente en Estados Unidos y cometió un crimen, cuáles serían las consecuencias de esta persona en la administración de Trump. Y no solamente eso, también están, como lo mencionaste, ya desde el 7 de octubre de 2023 han habido una serie de protestas pro-palestinas sin precedentes en todos los Estados Unidos, en especial en las universidades, y como lo habíamos mencionado en episodios anteriores, eh, se han, habían sido reportados casos de vandalismo, de daño a propiedad, tanto de las universidades como de un montón de lugares alrededor de los Estados Unidos, en las ciudades, y también obviamente la consecuencia de eso también fue una subida de ataques antisemitas, perdón, que también fueron violentos, como lo que pasó en Los Ángeles, que una persona que estaba protestando a favor de Israel fue asesinada en plena calle en Los Ángeles. Y también todos esos ataques psicológicos o también el acoso que están viviendo los estudiantes judíos en las universidades de ese país. ¿Qué podemos hablar de todos estos fenómenos y qué va a hacer Trump para que la gente se tenga las consecuencias? Básicamente las leyes o lo que ha hecho él está en los detalles. Él no se ha dicho en ningún momento, o sea, se ha dicho específicamente que la gente que ingresó de manera ilegal, de las personas que o sea, están en ese momento de manera ilegal, hay dos grupos. Está el grupo de las personas que entraron de manera ilegal al país, se quedaron, y está el grupo de los que entraron de manera legal por los puertos, por los aeropuertos, por las vías terrestres, entraron de manera legal. Esas personas están registradas en el gobierno, pero se quedaron de manera ilegal. O sea, son dos grupos. El Ujú. primer grupo que entró de manera ilegal y se quedó ilegal es el grupo que ellos están persiguiendo más y es el que está en la mira del gobierno. El segundo grupo, que es el grupo de los que entraron de manera ilegal, pero se quedaron, tienen de alguna manera, están un poco más suaves con ellos. Y
está el tercer grupo, que es la gente que está cometiendo crímenes. Han habido cantidad de casos de gente que ha sido arrestada por 24 horas en la administración anterior y lo soltaban y volvían y cometían crímenes. Hace poco arrestaron a un señor en la calle y tenía 15 felones, tenía 15 cargos y muchos de ellos eran por abuso infantil. Y Wow, o era una sea que persona que había sido arrestado más de 15 veces por casos de abuso infantil y por las políticas, lo que llama Biden Catch and Release, ¿no? sí, Atrapa y saca, no solamente a las personas, a los inmigrantes ilegales, sino también a las personas que cometen crímenes. Wow, entonces estamos hablando que, mejor dicho, no hay impunidad. inclusive muchos casos de personas o sea, los que tenemos familiares o amigos en Estados Unidos, Ujú. nos damos cuenta de casos de gente que, no sé, de pronto tienes un apartamento que no lo tienes desocupado, no lo rentas, un día cualquiera llegas y hay 15 personas viviendo adentro. Y la mayoría es o gente que habita en las calles o gente que ha entrado de manera ilegal al país y no hay manera de sacarlos. O sea, la misma gente le dice, si quiere llame a la policía, pero usted sabe que no puede hacer nada. Entonces, bajo las leyes de la anterior administración, eran muy soft, muy suaves con esas personas. Lo que ha entrado a hacer ahorita Trump es poner mano dura con todo esto. Wow, ¿cómo llegamos a una situación de estas? Sabiendo que Estados Unidos tiene un sistema de migración muy riguroso. Si no tienes una visa, no puedes entrar. Muy ordenado. Obviamente hay maneras de entrar. Yo, por ejemplo, he sacado mi visa de turista varias veces y la verdad que, pues, la gente puede entrar a los Estados Unidos, pero como lo que yo digo, con el debido proceso. ¿Cómo hemos llegado a un sistema de migración fuera de control? Porque estas cosas nunca se habían reportado en Estados Unidos, no en los últimos 10 o 20 años, la verdad, Cris. Más o menos los últimos 15 años es que viene pasando ese tipo de cosas. Hay algunas teorías, se le puede llamar teorías de conspiración porque no hay ninguna prueba frente a esto, pero en algunos estados, como en California, no es necesario llevar una identificación para votar, o así lo quería establecer el gobernador de California. Entonces, hay algunas, vuelvo y lo digo y lo repito, hay que ser muy serio con eso, teorías de conspiración. Entonces, Claro, básicamente, el Partido Demócrata tener a 5, 6, 7 o 10 millones de personas votando por ellos que no necesitan mostrar una identificación para votar. Son teorías de conspiración, vuelvo y lo repito. Eso no es comprobado, ni mucho menos, pero la gente temía esto porque cómo ir a votar sin mostrar un documento de identificación, al menos un pasaporte, una licencia de conducción. Y también tenemos que ver con las ayudas, ¿no? Las ayudas del Estado, o sea, los subsidios a la gente que vive en las calles, a los que buscan asilo. Entonces, hay todo un grupo de personas que están dentro de los gobiernos hay una especie de mafias con alrededor de los subsidios. Entonces, entre más gente entre, se sueltan más subsidios. Entonces, hay todo un comercio, todo los que dan las compañías que dan pañales para los niños, los que dan la leche para los biberones, zapatos, ropa, todo esto se paga con dinero de los contribuyentes. Y entre más gente entre, se liberan más de esos recursos y las compañías o los entes relacionados con esto, igual también ganan dinero, ¿no? claro. Y hablando de dinero, hablemos de un poquito de las consecuencias económicas que trae la inmigración ilegal, descontrolada que ya tienen los Estados Unidos, que realmente mucha gente en la media americana ha reportado no echa los ilegales, porque a veces ellos son los que hacen los trabajos que muchos americanos no quieren hacer. Ahora,
¿usted cree que contratar las personas que arriesgan y obviamente infringen la ley y terminan, dándole un trabajo a una persona ilegal, eh, ¿tú crees que esas personas pueden de alguna manera aprovecharse de estos inmigrantes, ya que no pagarían impuestos, no estuvieran conectados a todos estos beneficios que trae trabajar legalmente allá, como son, no sé, el servicio de salud, la pensión? ¿Cómo es el ámbito Vacaciones. de los ilegales en los Estados Unidos? Yo creo que los ilegales en Estados Unidos como ilegales en cualquier parte, especialmente acá en Europa. Acá en Europa también hay una migración descontrolada y hay muchos abusos. Es normal, o sea, es normal. Es lo que crea la ilegalidad es una economía underground, una economía en negro, que es Mm, básicamente, hay gente que existe, pero no está pagando impuestos, no está siendo beneficiario de tener derechos como derecho a vacaciones, derecho a tener un seguro, derecho a tener acceso a la salud, a protección, a rentar un sitio con su nombre, a adquirir un carro. Y esto genera muchos problemas porque está creando también un déficit en la economía. Si mm, tenemos 7, 8, 5 millones de personas que están trabajando, claro. están gastando dinero, o sea, están yendo a restaurantes, a bares, compran televisores, consumen en la sociedad, pero no están pagando impuestos. O sea, que esto es un déficit para el gobierno. Ahí el gobierno tiene un hueco muy grande. Es muy importante para el gobierno que las personas estén pagando impuestos, porque de eso se mantiene el gobierno y así mantiene el bienestar en la población. Entonces, es muy importante eso y también elimina el hecho de que las personas estén legales o se legalicen en un país, elimina cantidades de bandas y grupos al margen de la ley que trafican con esas personas, ¿no? Que O que los explotan a las abusan, personas, sí. explotan a las personas, tienen a gente trabajando 15, 24, 20 horas diarias y por un sueldo que es ínfimo y los extorsionan. Algunos de estos grupos están vinculados con carteles Ujú. o son filiales de los Este carteles. cartel venezolano, ¿cómo se llama? El Tren de Arauca. Exactamente, que se han reportado incidentes con ellos en todos los Estados Unidos. ¿Qué podemos hablar acerca de este grupo? El Tren de Arauca salió de Venezuela. Lo que se entiende es que salió de Venezuela porque la economía en Venezuela estaba muy mal. Ellos viven de alguna manera del narcotráfico, de la trata de blancas y de la extorsión. Se han movido, buena cantidad de ellos se han movido a Colombia y ahí han establecido sus oficinas, por llamarlo de alguna manera, donde extorsionan al grande y al mediano comerciante, ¿no? Desde el señor que tiene la ferretería hasta la señora que vende las arepas en la calle, todo el mundo está siendo extorsionado por el Tren de Arauca. Vieron la Claro, posibilidad de moverse a Estados Unidos, sí. entrando a través de la frontera sur, que es con México, y empezaron a delinquir en Nueva York principalmente. Llegaron a detener ¿Cómo alrededor de unos. llegaron? Cómo es que llegaron desde la frontera con México hasta Nueva York? Porque los estados fronterizos con México, los estados al sur, como Biden dijo que los dejaran entrar, entonces Sí. algunas ciudades, algunos estados, cabe recordar que estos estados que están a la frontera sur con México, su mayoría es población hispana, si no es más del 50% mexicana. Mm, Esta gente de estos estados mexicanos, hispanos, fletaron unos vuelos de la frontera sur a Nueva York, a San Francisco y a otras ciudades dentro del país. Básicamente era, ok, los dejamos entrar, pero nosotros nos vamos a quedar con el problema. claro. Entonces, de esta manera, movilizaron gente dentro del país sin que esta gente reportara cuál es su nombre, cuál es su origen, sin tener mínimamente saber el récord criminal de estas personas. Entonces, así fue como ellos llegaron Sí. de la frontera sur a Nueva York y fue a través del transporte brindado por el mismo gobierno de los diferentes estados, porque ese no fue el gobierno federal el que hizo eso.
Impresionante. Bueno, ¿cómo tú crees personalmente que podemos arreglar o parcialmente mejorar la situación que está pasando con la situación ilegal y las consecuencias que tiene en el crimen, las bandas criminales y también las personas, las pobres personas que quieren alimentar a sus familias y están siendo explotadas por un jefe o por una banda criminal que les da trabajo de manera ilegal? Yo creo que lo que ha hecho Trump ahora es algo, es una medida, como lo dijo él, de emergencia y es una medida para evitar, a futuro se van a evitar muchos trámites Mm, muy engorrosos, porque la gente que están sacando es gente que entró de manera ilegal, o sea, que gente que ellos no saben sus nombres, sus apellidos, gente que no no entró saben por el un, background, no saben la procedencia. no entró por un puerto legal, o sea, no hubo un registro. Esa es una cosa. La otra cosa es la gente que entró y ha cometido crímenes. O sea, la gente que entró, ha hecho crímenes, esa gente sí o sí tiene que salir del país, porque es la seguridad del país. Y si Ujú. llegas a un país a buscar oportunidades, no llegas a hacer daño. Entonces esa gente la tienen que, o sea, el gobierno la va a sacar. La gente que entró de manera ilegal es muy engorroso si más adelante el gobierno quiere hacer un proceso de legalización, porque no Sí, van a saber realmente quién es la persona y el proceso que lleva que la persona vaya al consulado de su país a recoger papeles. Entonces, les es más fácil para el gobierno legalizar o dar un sí, estatus de permanencia a los que entraron de manera legal, o sea, los que están registrados, se quedaron, se cumplió su tiempo de visado, pero ellos saben quiénes son estas personas claro, y quiénes son sus familiares y quiénes son sus contactos y si tienen algún tipo de historia criminal. sí. Yo creo Y que lo bueno, que y debe con el hacer grupo, no solo de los inmigrantes ilegales, sino con muchas de las personas que participaron en las protestas pro-palestinas durante el 2023 y el 2024 en las universidades y ciudades. Y sabemos que también hubo reportes de vandalismo, de daño a propiedad, de ataques antisemitas, de amenazas tanto físicas como psicológicas hacia judíos. eh, ¿Qué es lo que va a pasar con los estudiantes? Bueno, los americanos seguramente tendrán algún tipo de consecuencia legal, pero las personas de afuera que están estudiando en los Estados Unidos y participaron en este tipo de protestas, ¿qué les depara a ellos? es complicado porque hay algunas personas podían entrar tener el derecho a hablar, ¿no? Tener el derecho libre de opinión, Libertad pero de expresión, sí, libertad de expresión, pero entra en conflicto con el hecho de hasta dónde llega tu libertad de expresión a la hora de dar apoyo a grupos que son enemigos del país. Aquí en Inglaterra ya lo vimos hace par de años, muchos chicos de origen del Medio East fueron chicos de 15, 16 años, fueron a la guerra en Siria. Muchos de ellos ni siquiera participaron directamente en la guerra, ujú, pero al querer regresar al país, el gobierno simplemente dijo, ustedes estaban apoyando un grupo que era enemigo del país. Entonces, ustedes son enemigos del país y a estos chicos, alrededor de unos 500 entre chicos y chicas, más del 99% les retiraron el pasaporte. O sea, les retiraron la nacionalidad británica habiendo nacido en suelo británico. Pero obvio, contenían padres de origen de otros países, claro. porque es básico de cualquier país. Si tú estás a favor del enemigo de tu país, pues, De inclusive las organizaciones terroristas, ¿no? O sea, creo que el mundo en, occidental sigue en la guerra contra en, el de- en- terrorismo, ¿no? en derecho y en las constituciones hay eso, o sea, que es la traición a la patria. Y la gente va a cárcel por traición a la patria. Inclusive en el Claro, pasado la aparte, gente, aparte vimos temas como la quema de banderas en los Estados Unidos, donde, bueno, obviamente, me acuerdo las fotos de todos estos periodistas en shock, todos tomando fotos de una bandera americana quemada en los Estados Unidos, en la mitad de Nueva York o otras ciudades. Eh, ¿Hasta cuándo el diálogo y la conversación del tema del conflicto israelí-palestino y sobre todo lo que pasa en Gaza, hasta cuándo ese argumento se vuelve violencia, se vuelve amenaza,
se vuelve algo que obviamente no está en las normas sociales de, no creo, de ninguna sociedad, ¿no? Ningún país. al menos de ninguna democracia occidental. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, hemos discutido muchos puntos muy importantes, pero bueno, overall, ¿cómo tú ves, Cristian, estos próximos 4 años? Todo está muy inesperado, no sé qué pensar, ni siquiera sé cómo vamos a estar un mes de acá con Donald Trump. Yo creo que todo va a estar muy movido. Yo pienso que no es inesperado. O sea, ya hoy tuvimos un primer mandato como él. Ya sabemos que no es un político de carrera. Él básicamente es un negociador fuerte, es un tipo de Sí. negocios y tiene un estilo de negociación muy agresiva Y muy y, pragmática, y muy pragmática y juega a pedirle cosas imposibles a la gente, sabiendo que la gente va a bajar hasta un punto donde él quiere que lleguen. claro, Que muchas veces la narrativa en los periódicos, en las noticias, en todos lados dicen que está loco, que cómo pide eso, pero el tipo no está loco. Él como lo sabe que que pasó pide. con Colombia, ¿nos explicas un poco también con el presidente Petro? Bueno, lo de Colombia fue un rifirrafe entre ellos dos a través de Twitter. O sea, Twitter y Donald Trump en su propia aplicación que tiene, creo que tiene una aplicación aparte, no recuerdo el nombre. Entonces fue básicamente una pelea entre dos chicos. O sea, eso así lo ve la prensa en general, ¿no? O sea, Petro diciendo que los iba a recibir con flores y con bailes y con música, y a la hora, 2 horas que no los iba a recibir. Eh, A hay los un, hay un, inmigrantes hay, ilegales colombianos que, a los pues, inmigrantes ilegales colombianos que venían repatriados de Estados Unidos. sí, Cabe decir que hay dos cosas. Estos inmigrantes venían en aviones militares. No sé hasta qué punto las convenciones y los tratados que tienen Estados Unidos y Colombia permiten que un avión militar entre de manera fácil o regular a un país. También cabe decir que los permisos de entrada, de vuelo, ya estaban hechos hace mucho tiempo, hace alrededor de 48 horas antes de que el vuelo saliera, que es claro. básicamente lo que piden las agencias, la aeronáutica civil en O todos los sea, países, que hubo un debido proceso legal antes de que este avión de la Fuerza Aérea Americana hubo un eh, debido proceso, hubo aterrizara un en debido Colombia. proceso, hubo un debido proceso, sino que en algún momento al presidente de Petro le pareció que ya no era así, que para él no estaba bien y que no los iba a recibir. También entra un conflicto de hasta qué punto un presidente de un país puede negar la entrada a los nacionales, vengan en las circunstancias que Pero, vengan. ¿qué fue la respuesta de Trump cuando Petro se negó a Oh, recibir la respuesta de Trump fue, sitio? eso, fue muy ruda, muy fuerte. Fue una respuesta, como lo decíamos hace un par de meses, que dice mucha gente, una respuesta desmedida. Sí. Pero ¿qué es desmedida? Desmedida es básicamente que lo amenazó, así de simple, lo amenazó con subir los aranceles de 25 al 50%. ¿Cuáles son las consecuencias de subir aranceles de hasta el 30% de entre Estados Unidos y Colombia, sabiendo que Colombia depende tanto de Estados Unidos en su economía? Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos están entre el 30 al 40% del Producto Interno Bruto, representan el 30 y 40% del Producto Interno Bruto. Eso representaría miles de familias que se irían a la quiebra. Porque si tienes un producto hoy, digamos que la libra de café en Estados Unidos vale una libra, perdón, Sí, un dólar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo suena al 25, lo suena al 50. Exacto, ya no va a ser un dólar, van a ser $2, $3. Entonces, ¿qué tanto tiene que subir el productor que envía el café a Estados Unidos para tener un retorno, una ganancia de eso? ¿Y hasta qué punto las grandes compañías que compran café a Colombia van a decir, oiga, es que me lo venden a una libra, a un dólar, sí, claro. y yo tengo Brasil, tengo México, tengo la India que me lo está vendiendo a 50 peniques, a 50 centavos de dólar? O sea, habría sido un jaque mate para la economía colombiana brutal. O Y sea, al final,
El presidente Petro le tocó rendirse. Esto fue una peleita de egos, ¿no? Eso fue una peleita así de niños grandes, ¿no? Y básicamente Sí. lo que entraron a hacer, lo que pasó fue que tanto el presidente Trump como el presidente Petro se hicieron a un lado y ya entraron los canales diplomáticos, que es la gente que se encarga de la diplomacia entre los países. Ya entraron ellos a hablar, como ya digámoslo, como adultos sobre estos temas, ¿no? Pero eso fue un pulso que creo yo que quiso darse Petro con Trump y le salió muy mal, Mm, le iba a salir muy caro. Fue un pulso que se dieron entre ellos y terminó ganando Trump. claro. Y también eso es una estrategia política de Trump. Eso le dice a todos los demás mandatarios, yo no voy a jugar con ustedes. Y Sí, las las cosas van a tarifas ser pueden como ser yo un diga. juego muy importante para él, sí. Yo creo que pone un precedente gigantesco, no solamente en América del Sur, sino en todo el planeta. Está poniendo un precedente muy grande. Está diciendo, las cosas van a ser como yo diga, si les gusta bien y si no también. Claro, Eso es básicamente lo que está diciendo él. Está diciendo él, yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, somos o sea, es una de las principales economías del mundo y no tiene que ir a la guerra para imponer sus condiciones, claro. Y bueno, solamente con una guerra económica. para resumir y terminar, ¿qué va a pasar con Rusia y Ucrania? ¿Será que Trump sí va a lograr hacer un deal con Putin? Creo que lo de Rusia y Ucrania tiene que ver con algo que está totalmente lejos de ellos, pero al final de cuentas puede ser una moneda de cambio para Trump. Y es básicamente lo que está pasando con la Antártida, perdón, con el polo antártico, con el polo norte. Uy, te fuiste al otro lado del mundo, de la Antártica al Ártico. ¿Qué pasa? Como se está deshielando, se está descongelando el polo norte, están abriéndose nuevas rutas, que pueden ser nuevas rutas de comercio hacia el norte. Y ya hay cálculos de lo que cuesta y el tiempo que lleva a pasar un barco de Europa a Norteamérica. Y si se hace la ruta por el Polo Norte, ese como entre 30 o 40 días, y si se hace por el Polo Norte, bajaría hasta 25 días. O sea, Pues habría, ayudaría mucho al comercio y no solamente a eso, sino a los ejércitos. ¿Tú crees que el Ártico se va a volver el nuevo lugar de estrategia militar global? sí, y además creo que ya en el pasado tuvo una relevancia muy grande con los nazis, con los alemanes también buscaron de alguna manera establecerse allá. Entonces creo que Tron está viendo una posibilidad muy grande. Ahora, no solamente las rutas del comercio, está Groenlandia, que está Groenlandia. con las sierras raras. El 80% de las tierras raras del planeta, que es de donde se sacan baterías de litio, paneles solares, todo este tipo de cosas para los chips, que hay un poco de tierras que ni sabemos el nombre, son tierras raras, están bajo el dominio de China, es el 80%. Lo que hay en Groenlandia ni siquiera se sabe cuánto es, pero hay un potencial muy grande. Entonces yo creo que en algún momento ese problema con Groenlandia y abajo Ucrania con Rusia, entre Putin y Trump van a manejar, va a haber un juego de ajedrez ahí muy importante. Sí. O sea, ¿cuál va a ser la moneda de cambio entre ellos dos? O territorios para Putin dentro de Ucrania, dándole facilidad de que lo haga, o un espacio o una hegemonía en el Polo Norte, que va a ser la nueva ruta de comercio internacional, o una de las principales después de Panamá, Ujú. que como decimos en Colombia, es otra pata que le sale al gato, Sí. que es que Trump ya dijo que él va a tomar control del canal de Panamá, porque dice que los chinos han tomado control, algo que es parcialmente cierto, porque los chinos no tienen control del canal. Los ¿Cómo chinos lo que pueden tienen, tener los chinos control del canal de Panamá? han comprado unos permisos, Ok. pero para los puertos. Entonces, al comprar permisos para los puertos, que están a los bordes del canal, ellos tienen cierto control entre Sí. el del tráfico, pero no es completo. Entonces, como lo que hace siempre Trump, ¿no? Él exagera las cosas para llegar a un punto medio de negociación.
porque básicamente lo que dice ese canal de Panamá lo construimos los americanos, lo construimos con dinero americano, de los impuestos de los americanos. Nosotros tenemos un tratado con ustedes que se los íbamos a entregar, pero nosotros tenemos unas concesiones por haber construido. Entonces, yo creo que lo que él quiere es renegociar otra vez y básicamente es volver a tomar su guerra comercial con China. Claro, perfecto. En menos de 10 días el mundo ha cambiado completamente. En el próximo capítulo también vamos a hablar de un cambio muy importante. Hablamos mucho de política y de nuestro personaje naranja, ¿no? El hombre naranja, el El hombre hombre naranja naranja, líder del mundo del libre. mundo libre. Pero bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar de los fenómenos naturales, como lo que pasó con los desastrosos incendios en Los Ángeles, como también inundaciones en Valencia, en el este de Europa, fenómenos nunca antes vistos que han tenido un sinfín de víctimas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y será que sí está relacionado con el cambio climático o son cosas que pasan generalmente? Chris, nos veremos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarme y bueno, nos veremos la próxima semana. Porque esto es Current Affairs. Conexión Londres-Tel Aviv. Hasta Perfecto. luego.